Pedagogía de la interactividad. Una palabra muy de moda, una palabra que motivó un libro precioso de Marco Silva, un profesor brasileño de la Universidad de Río Janeiro. El único libro que existe sobre este tema. eh, lo, lo podéis, cuando tengáis tiempo, si os interesa el tema de la interactividad, eh, lo podéis leer en un verano, en unas vacaciones. Está editado por la editorial Gedisa. Es el único libro, no hay ningún libro que tenga la perspectiva que ofrece el profesor Marco Silva. La mayoría de los producciones, artículos, está centrado, cuando se habla de la interactividad, se habla de la interactividad de la tecnología, del producto, pero no se habla de la interactividad de la relación entre los humanos con la tecnología, cómo la tecnología es un elemento mediador para que tú que estás ahí y yo podamos construir conocimiento colectivo. Interactividad es diferente a interacción. Interacción es la relación que, por ejemplo, existe en un grupo humano entre sí. La interactividad conlleva un proceso de creación, un proceso de autoría, donde tú y yo somos coautores. Es, Me han escrito varios estudiantes y me han llamado por teléfono que no lo terminan de entender. Entiendo que no lo terminen de entender porque el sistema educativo no está pensado para que seáis autores o autoras. El sistema educativo está pensado para que seáis reproductores, para que seáis memoristas. Es decir, el sistema educativo no quiere competidores, no quiere competidores creativos. Es decir, y la tecnología, lo interesante de esta tecnología a partir de 2004, que lamentablemente no podemos vivir en esta plataforma y por eso debimos abrir redes sociales como YouTube y Facebook, permite una relación de otra naturaleza donde vosotras y vosotros podéis ser autores. La interactividad implica el proceso de coautoría. La coautoría significa que vais a estar de acuerdo conmigo, no necesariamente. Es decir, solamente en los sistemas patriarcales, como es el sistema educativo convencional, aunque lo lleven mujeres, eh, están basados en la reproducción. Es decir, nosotros estamos en una comunidad colectiva. Esta es una comunidad tecnológica, una comunidad de aprendizaje, donde existen diferentes puntos de vista. Nosotros somos los disparadores de cierto tipo de ideas para que cada uno, cada una, desarrolle sus talentos personales. O sea, fijaros esta crítica que se hacía a la ex Unión Soviética, tal, que todos pensaban igual. Pensad que en las nuevas democracias realmente lo que intentan los sistemas educativos es que todos pensemos iguales. Es una democracia camuflada, es una democracia, es una democracia de iguales. Es decir, yo no creo yo creo en la igualdad de los derechos humanos, pero no creo en la igualdad de las inteligencias. Hay quienes son más talentosos en ciertas disciplinas, hay otras u otras que son más talentosos. Lo más terrible es que el sistema no ha permitido desarrollar vuestros talentos. ¿Y qué trata esta cuestión de la pedagogía de la interactividad? La pedagogía de la interactividad es como tú, emisor, aquí no hay receptores. Olvidaros de la idea de emisor y receptor. Esa es una idea que corresponde a la teoría del poder convencional. El emisor es el que tiene, el dueño del discurso, es el que maneja la sartén. En este contexto, todos y todas somos emisores. Es una comunidad de coemisores eh, donde construimos relatos, narrativas, discutimos
vais a crecer poco a poco hasta que vais a tener vuestros propios rasgos. Cuando Paulo Freire hablaba de comunicación bancaria, esta comunicación bancaria la habéis sufrido desde los primeros años de la escuela hasta la universidad. Es un modelo donde te depositan está representado en el libro de Pedagogía de la Comunicación de Kaplun, que dentro de tu cabeza te meten ciertos contenidos y que los repitas, y de alguna manera terminas repitiendo el que mejor te ha parecido. O sea, si llegas a ser, eh, si te inclinas por la carrera docente. La cuestión es que analicéis los diferentes modelos que estáis viviendo y si os inclináis por usar el modelo clon, el modelo de la pedagogía del confort, lo escogéis de manera deliberada, lo escogéis de manera consciente, pero alguien en vuestra vida os ha dicho, hay otro modelo, hay otra forma de acercarse al conocimiento. Si no lo queréis coger, es cosa vuestra y queréis convertir al mundo en clones vuestros. Nosotros no pretendemos crear un mundo de clones nuestros, sino un mundo de autores, un mundo de talentos, un mundo que ha sido vedado hasta ahora. ¿Qué cuestiones caracterizarías, David, con qué cuestiones caracterizarías a la pedagogía de la interactividad? Sí, bueno, he estado leyendo antes todas esas buenas palabras y esos deseos de buena suerte para el día de mañana, así que, bueno, pues muchísimas gracias para todos y para todas, claro que sí. Sobre la idea de la interactividad que comentaba anteriormente Roberto, yo creo que la interactividad es un mito, y esto de alguna manera también lo escribimos así en nuestros artículos y en nuestros libros, ¿verdad? Desde nuestro punto de vista, la interactividad es un mito construido por el mercado para vender maquinitas, ¿no? Esta idea, que puede ser muy real, muy verdadera, ¿no? Esta idea de hablar con la máquina, de interactuar con la máquina, ¿no? De que la máquina nos haga caso, de que ahora con la voz, esto de los altavoces inteligentes que se activan con la voz, le podemos hablar al teléfono y tenemos esa sensación, ¿verdad?, de que le estamos hablando a la máquina y la máquina nos entiende. Esta es la idea que el mercado, que el marketing, que los grandes productores y las grandes marcas de tecnología nos están vendiendo alrededor del concepto de interactividad. Pero para nosotros la verdadera interactividad no es la tecnológica. La verdadera interactividad es la social o la humana, es decir, no pone el foco en la máquina, sino que, como comentaba anteriormente Roberto, pone el foco en el usuario, en el humano, en lo que está haciendo el individuo con la máquina. Fijaos en la plataforma de la UNED. Claro, cualquiera que de alguna forma se ate a la definición clásica, a la definición que da el mercado de interactividad, puede decir que, bueno, esta es una plataforma interactiva, ¿no? Es una plataforma que tiene múltiples opciones, que tú le das a un botón y responde, que permite hacer o que nos comuniquemos y hacer más fácil la comunicación entre los diferentes usuarios, pero realmente esta es una idea verdadera de interactividad. La interactividad que podemos establecer en esta plataforma es verdadera, es real, es ideal para el mundo, para la web 2.0 en la que nos encontramos en este momento? Pues yo diría que no, porque sí que es cierto que tenemos una interfaz que nos hace caso, pero realmente somos capaces, aquellos usuarios que estamos utilizando esta interfaz, de establecer una relación de igual a igual, como verdaderos emirex, es decir, una relación no jerárquica, una relación multidireccional que nos permita expresarnos con las mismas unidades de significado en los mismos lenguajes de la comunicación absolutamente a todos, es decir, que no plantee ningún tipo de jerarquía? Evidentemente no. Y respondiendo a la pregunta que anteriormente decía Roberto, ¿cuál es uno de los grandes elementos, uno de los grandes componentes de la interactividad, de esa idea de ser co-creadores, de ser coautores? La falta de jerarquía. Es decir, que todos seamos capaces de hacer con la herramienta exactamente las mismas cosas, que todos en el proceso de comunicación seamos capaces
de comunicarnos con las mismas unidades expresivas, con las mismas unidades de significado. Fijaos, porque claro, uno puede decir, no, no, pero yo me puedo comunicar con vosotros porque tengo el chat y voy escribiendo. El lenguaje lectoescrito no es igual al lenguaje verbal. Nosotros tenemos un arma mucho más poderosa. Ujú. Porque primero nos estáis viendo, tenemos el lenguaje verbal y eso, evidentemente, lógicamente, no tiene nada que ver con las capacidades expresivas que permite el lenguaje textual, el lenguaje el único lenguaje al que vosotros podéis acceder. Lógicamente, si todos tuvierais una cámara, todos tuvierais un micrófono y la plataforma fuera lo suficientemente robusta como para que todas las imágenes, todas las caras de los 97 que estáis conectados pudieran aparecer aquí, entonces sí, verdaderamente estaríamos en una herramienta claramente interactiva que permitiera la cocreación sin jerarquías, de manera de muchos a muchos, no de uno a muchos, o de dos, en este caso Roberto y yo, a todos y cada uno de vosotros, con esa retroalimentación que vosotros hacéis. Retroalimentación que además es falsa, porque es la idea del feedback, es decir, el hecho de reproducir y de alimentar siempre el punto de vista del emisor, del que tiene más poder en este proceso de comunicación, que en este caso, en este momento y en esta plataforma, somos nosotros, porque tenemos armas, ¿no?, dentro de la plataforma más poderosas que vosotros a la hora de comunicarnos. Entonces, si entendemos la interactividad desde la definición clásica del marketing, esta herramienta es perfectamente interactiva, porque te permite hacer una serie de cosas y responde a lo que tú haces, ¿no? Y, bueno, pues de alguna manera también permite cierta información y cierta comunicación entre nosotros. Pero si elevamos el listón de esa definición y si marcamos como punto referencial la definición humana, la definición social de interactividad, para nosotros la ideal, esta herramienta lógicamente dista mucho de ser perfectamente interactiva. Una de las cuestiones que tenéis que tener presente es que, salvo aquellos docentes que habéis estudiado la comunicación y la comunicación en sentido crítico, la mayoría de vuestros profes, vosotros mismos, vosotras mismas, usáis el esquema convencional de emisor, receptor, transmisión de mensaje y refuerzo o feedback. Pero eso es eh, está basado en la teoría funcionalista de la comunicación. Se genera a partir de los años 50 del siglo pasado, eh, y se incorpora luego, ya lo comentamos la semana pasada, la teoría del feedback como para darle posibilidad al receptor para que tenga alguna posibilidad de expresión, pero que refuerce al emisor de toda la vida. Este modelo, en el que hay un emisor y cientos o miles de receptores, se llama modelo broadcasting. Es el modelo que utilizan los medios de comunicación. Es el modelo que se usa en la UNED. Un emisor o dos, como en este caso, que se dirigen ahora a 97 estudiantes con algunos tutores o tutoras que están matriculados, o a los 2050 que estáis matriculados. Fijaros que es igual, 2 para 2050, es decir, es como una cadena de televisión o una cadena de radio o un periódico que se dirigen a miles o a millones. Este modelo broadcasting es un modelo de uno a muchos, o sea, unos, nosotros dos, o las otras asignaturas, a muchos, muchas. Es muy evidente eso. El año 2004 es un año paradójico, es un año interesantísimo, porque es el fin de una época y el inicio de otra. Es el inicio del fin de la relación de unos a muchos para que esto comience a ser una relación de muchos a muchos. Es decir, ¿qué permite las redes? Que nos comuniquemos todos con todos,
que tengamos una relación más, aunque hay relaciones de poder, pero que todos y todas podamos tener una relación medianamente horizontal. Es decir, se acabó esta historia de un emisor con miles o millones. Todos podemos tener la posibilidad de comunicarnos. Y fijaros hasta qué punto están influidos los medios de masas que han incorporado a las redes porque perdían audiencia. Y habéis visto que sobre todo incorporan Twitter con algunos mensajitos. Pero eso no significa nada, simplemente Es falsa esa participación. falsa participación como para decir, actúa como feedback, no actúa realmente como feed. En el artículo que escribí con Marco Silva, está en la revista Comunicar, Pedagogía de la Interactividad, podéis ver esta evolución y cómo se da una relación de igual a igual. Tenemos poco tiempo, 4 meses es poco tiempo para poder por un lado, desaprender lo que habéis aprendido, si queréis desaprenderlo, y aprender de otra manera, no copiándonos a nosotros, buscando vosotros vuestro propio camino, otras formas de aprender, otras formas de enseñar. Esto está acabado. Es decir, eh, sé que muchos de mis compañeros me maldecirán, pero esto está acabado. Este sistema de emisor a receptor es un sistema que corresponde al modelo de la colonización de la comunicación, de un emisor que va a controlar a sus estudiantes o va a controlar a sus audiencias para que piensen de la misma manera. La pedagogía de la interactividad piensa en la creación. Eh, no es posible un 100%, pero es posible cambiar alguna de las reglas del juego. Fijaros este vídeo que he colgado en Facebook, realizado entre un profesor de los Estados Unidos con sus estudiantes, los estudiantes del mundo de hoy o algo así. ¿Te acuerdas el título? Ay, no, no lo Algo recuerdo. así, si alguno lo recuerda, por favor, lo que hace este profesor es un vídeo de carácter etnográfico donde denuncia qué ocurre en el mundo de hoy en las aulas. Grandes salas donde hay un emisor. Fijaros que nosotros tratamos de huir a modelos convencionales o lugares convencionales para comunicarnos. Él lo que hace es, entra la cámara en plano subjetivo, entra a un salón de actos, recorre eh, las diferentes filas, llega hasta donde está el profesor y donde están los alumnos. Los alumnos nos dicen que se comunican de otra manera y se revelan al sistema que le están imponiendo. Se revelan en silencio, con elegancia y con criticidad a este modelo transmisivo basado en contenidos que no conduce absolutamente nada. Frente a este mundo que estáis practicando cerca de 1000 estudiantes dentro de Facebook, donde colaboráis unos con otros construyendo nuevos mundos, nuevos universos. Entonces, sintetizando, es posible otra educación, pero para pensar en otra educación hay que pensar en otras propuestas comunicativas, hay que pensar en otras propuestas pedagógicas y hay que pensar en otras teorías. Por ejemplo, muy pocos usan las teorías de la conectividad. Una escuela que no esté conectada o que esté mal conectada está directamente desfasada del mundo actual. Es decir, ¿cuál es el lenguaje de la conectividad? ¿Qué se entiende por comunicación? Si tú me dices comunicación es transmisión, no, comunicación no es transmisión. Comunicación es una relación de igual a igual. Es decir, que si nosotros hablamos de tú a tú, aquí no hay transmisión, hay una interacción que nos permite manejar un lenguaje común y establecer
algunos puntos de acuerdo y algunos puntos de desacuerdo. Lo que queremos es que desarrolléis la argumentación, desarrolléis puntos fuertes que puedan daros pie a pensar desde otra perspectiva, no ser meros repetidores del sistema, no ser meros clones. Me gustaría que como un ejercicio, ¿cómo fue vuestra historia, vuestra vida de clon? Es decir, prácticamente todos nosotros hemos sido clones de nuestros profesores o de nuestras profesoras y de nuestro sistema. Y guay el que se haya querido resistir, es castigado por el sistema. Si alguno de vosotros o alguna de vosotras tiene ciertos talentos que escapa al orden común, es castigado. Es el castigo por pensar o crear diferente. Entonces, eh, tampoco vamos a admitir la tontería, sino las cuestiones es, vamos a desarrollar un pensamiento fundamentado, argumentado, reflexivo y vamos a criticar de manera eh, fundamentada este sistema actual que realmente nos paralizó, que nos hizo llegar a este lugar. Si queréis seguir desde esta perspectiva, organizando y pensando el mundo, muy bien. Pero en esta asignatura os damos la oportunidad para que penséis, organicéis de manera diferente. Y para terminar con algunas quejas de algunos o algunas delegadas estudiantiles, es aquel estudiante o aquella estudiante que quiere ser uno más del montón, que quiere ser un clon, se cepilla los dos libros y asunto arreglado. Aquellos que queréis realmente aprender, aquellos que queréis construir otro mundo, en pensar en un mundo mejor, en otra educación, voy a comentaros una enseñanza de mi profesor José Luis Pinillos con el que hice el doctorado. Eh, Uno de los cursos de doctorado. Él, ya os lo comenté a vosotros y a vosotras, pero lamentablemente yo no lo puedo hacer, pero es más o menos, es muy parecido a lo que propongo. Él os dijo, éramos unos cuantos alumnos de doctorado. Si aquellos que no queráis estudiar, directamente tenéis el 5 y no vengáis más a clase, no os quiero ver. Pero si quien quiera seguir aquí en clase, eh, si alguien quiera realmente estar a la altura de los acontecimientos, si quiere superarme a mí, va a tener que trabajar muchas horas por día. Y aquí es el que quiera o la que quiera se limita a los dos libritos y adiós, es como cualquier otra asignatura. Mi vida por la pedagogía de confort igual que el resto, pero si realmente quieres buscar otro modelo, si quieres buscar otro tipo de propuesta, si quieres realmente a ver qué podemos hacer de cara al futuro y empezar a construir realmente, eh, esto no funciona. Esta plataforma no funciona. Esta plataforma es para gente del siglo XX y vosotros sois del siglo Se XXI. ha ido el sonido, se ha ido el audio. Y creo que se ha ido la conexión. No, pero el audio no sé por qué no va. Espera un momento. Espera un momento, ya el problema es siempre que tenemos. Micrófono. ¿Es este? ¿Qué es esto? No sé. Smart Audio. A ver. No sé, pasó algo aquí, ¿Sabes qué? Guárdalo. Guarda, ¿me oís? ¿Me oís? ¿Me oís? Guárdalo. Como lluvia, mucho ruido. Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. A ver. Vale, 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 un momento. Pero no sé si he perdido No, esto. no sé. No. A ver, es que está pisando el cable. A ver. Ahora, ¿me Se ha oís? ido. Se ha ido.
Guárdalo y volvimos a hablar. ¿Sí? Sí, sí, guárdalo, ponle un nombre. ¿Qué es esto? Uf, si no lo activas no funciona. Activa, dale. Se ha perdido. No, 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 no se ha perdido. Espera, espera, no. Vale, está ahí. A ver cuánto dura. $26. ¿Qué es 1%? No, en la carga que tiene. Guárdalo y hay que volver a grabar. Hola, 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 hola. A ver, así. ¿Sabes que Hola, 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 hola. no puede ser miembro del Espera. tribunal? eh, y son miembros del tribunal, el tribunal. Guárdalo en Un el. momento. Un momento, un momento. Copiar. No, ¿dónde está? Aquí. ¿Documentos? Documentos, sí. Documento. ¿En alguna carpeta o...? Espera. Ah, No, eh, no, no, abajo, abajo. Añadir fichero. No, 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 es crear enlace. Es. Vale. Eh, Pedagogía e interactividad. Interactive. Vale, acepta. A ver. Aquí. ¿Dónde está? Vale. Está. Espera, a ver si. Sí, sí, es esta. 26. Vale. Párala porque nos están... Que hay para elección de Espera, espera, rector, no, la no. única sala que Déjame un momento. ha encontrado en la sala. Vale. ¿Nos oís, no? Hola, 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 hola. No, No, hay pero... que volver a Ya, grabar. se oye, se oye. Hay que Sí, volver no, a no. grabar. Dale otra vez y No, ahora vamos sin micrófono. Es que estamos... dale otra vez. Pon pedagogía de la interactividad 2. Y le damos a grabar. Vale. Bueno, estaba cerrando. Esto no va, se ha ido. O sea, estamos... No, no, estamos usando el micrófono interno del bueno, ¿nos portátil. oís? Sí, sí, sí nos oyen. Bueno, perdonad, ya veis los serios problemas que tenemos con esta plataforma, pero nosotros insistimos. Que te has quedado, por cierto, Roberto, en el momento de la anécdota de tu Sí, profesor de los cursos de sí. doctorado. Entonces Pinillos, uno de los más prestigiosos psiquiatras de su época, daba un curso sobre prejuicio y sobre estereotipos, una originalidad para su época, y dijo, realmente los que queráis aprender, esto va a ser duro. Y realmente yo le debo a una de las personas que le debo es a él el ser riguroso y el realmente buscar otros caminos. Entonces, aquello que queréis el camino fácil, los 2 libros y adiós. No preguntéis más, no os quejéis más. Aquello que queráis estudiar, veis que con las últimas tecnologías que tiene la UNED son tecnologías del siglo XX. Entonces, hay poca posibilidad. Nos vamos a manejar con esto, nos vamos a manejar con YouTube, nos vamos a manejar con Facebook y
con cualquier herramienta que surja. Y uno de los primeros desafíos que tenéis es en las próximas semanas realizar un vídeo pequeñito de un minuto y medio, como hicieron esos estudiantes de los Estados Unidos con su profesor para analizar, criticar, hablar sobre el sistema. No usaron prácticamente sonido, no usaron texto, sino que se basaron en imágenes y con una banda de sonido y un pequeño texto. Lo que os invitamos es a ser estudiantes críticos, reflexivos, a que desafiéis el tiempo que estéis viviendo, que este es el tiempo de otra naturaleza y que vuestros empleos y vuestros futuros espacios están conectados con otra forma de entender el medio ambiente, de entender las tecnologías, de entender la educación y de entender la comunicación. Vamos a, si hay algunas preguntas o comentarios. Sí, muchísimas. A ver, respondemos y bueno, la cuestión de la gamificación, hay un vídeo, una entrevista que realizamos a la profesora Natalia Díaz y un trabajo sobre memes que va a estar colgado en YouTube esta noche. Que podéis, No, ya está colgado, ya está colgado. Sí, están los dos colgados ya. Ya están subidos y los podéis consultar. Vamos al grano, Sí, a las preguntas. No, preguntan que si el vídeo es individual, es libre, se puede hacer como... Lo podéis hacer en grupo. La ideal es que penséis primero en un storytelling. Pensar qué es el storytelling. Vosotros vais a ser storyteller. El storytelling es el argumento, la historia que vais a contar. Como es vuestro primer acceso más o menos profesional o más o menos de naturaleza testimonial, sugerimos que uséis música sobre impresos y tened cuidado con el uso del sonido, con las palabras. Es una de las grandes dificultades. Y tener cuidado con el encuadre. Es decir, podéis hacer una versión beta y podéis ir mejorándola. El vídeo se puede hacer entre varios. Es decir, es una idea de una comunidad. En este caso, le podemos dedicar algún tiempo a discutir los proyectos que tenéis, que pueden formar parte de la asignatura. Mi interés es que aquellos, si podemos, aquellos que demostréis cierto tipo de práctica, cierto tipo de conocimientos y cierto tipo de reflexiones, no limitarlo solamente que sea una parte de la evaluación, aunque el criterio que exige la universidad es la evaluación convencional. Claro, precisamente esa era una de las cuestiones que aparecía aquí. Dice, tiene que ver con la evaluación. Hay muchas cuestiones relacionadas con la evaluación. Claro, es que aquí hay un choque, ¿no? Hay un choque entre lo que nosotros decimos y luego cómo se va a evaluar, que es haciendo un examen. Dicen, algunos colegios, algunos cursos quitaron exámenes, abrieron espacios. ¿Por qué dicen que no está permitido hacerlo aquí? ¿Y por qué nosotros hacemos, bueno, en el caso de la asignatura de Roberto, hace el examen? Claro, ojalá se pudiera hacer de otra manera, pero es que y esto ya lo estuvimos hablando en la semana pasada, en los másteres, en las asignaturas de másteres, donde vamos a decirlo así, normativa propia de la UNED, la propia específica de la UNED es más laxa, nosotros no hacemos exámenes, la evaluación se realiza con la elaboración de algo creativo, de un proyecto, de algo, por ejemplo, en narrativa digital hay que hacer un relato digital, cuestiones que sean creativas, no contestar un examen que pueda ser tipo test o de desarrollo. Aquí el problema es que la UNED exige hacerlo así, de esta manera, en los grados. Claro, esto nos sirve para hacer ese choque de trenes entre lo que se propone, entre lo antiguo, que es lo que se sigue proponiendo por normativa, y lo que nosotros proponemos de alguna manera y lo que a nosotros nos gustaría hacer.
Yo contaba también en las clases de él, o en una de las últimas sesiones, que en algunas de esas asignaturas de máster incluso la evaluación, la nota no la ponemos nosotros, hay autoevaluación, hay evaluaciones grupales, es el propio alumno, ¿no?, el que de alguna manera y de forma razonada se pone la propia nota en función de lo que él considera que es justo en función de su trabajo. No sé si había algo más. Sí, Había, hay una sí, cosa que quiero agregar. Hay una cuestión, em, cuando hace unos años eh, tenía solo 150 o 200 estudiantes, eran posible trabajar de otra manera. Esto es una máquina industrial, 2000 estudiantes. Decidme, yo puedo habilitar un sistema, pero ¿qué sistema habilito para... ¿Vosotros creéis que yo me creo esta farsa de los exámenes? Vamos, sí, puedes pillar a los que no han estudiado, pero el que estudia mínimamente, dejemos de ser hipócritas. Y la obsesión vuestra por el examen, el examen, el examen. Aquí hay una ese es el posibilidad, modelo basado en el resultado. resultado. Es decir, vos aquí lo que queréis es aprobar la asignatura. Muy bien, eh, uniros, no perdáis tiempo. Si queréis aprobar la asignatura, sin más, si no queréis aprender, iros al modelo de los dos libritos. Es decir, si queréis realmente luchar por otro sistema, buscar otro tipo de dinámicas, pensar que otra educación es posible, podemos hablar de otra manera. Eh, no encuentro un sistema, no creáis que me hace feliz. Es decir, hay una cosa, vosotros no queréis, una parte de los y de las estudiantes no quieren el sistema más fácil, no tener el examen. A mí el examen, es decir, a mí lo que no me interesa el examen, a mí lo que me interesa es cómo podéis pensar la realidad desde otra perspectiva. Es decir, pero la única obsesión, entiendo, de los estudiantes y de las estudiantes es superar el examen. Es que son dos perspectivas diferentes. Yo haría otro tipo de cosas. Eh, Claro, es que, a ver, yo creo de, que hay un error de planteamiento, porque estoy leyendo, dice, es que queremos aprender, pero necesitamos aprobar. Si aprendéis, vais a aprobar. Es que una cosa va unida a la otra. Si aprendéis, vais a aprobar la asignatura. El problema es que tradicionalmente y muchas veces se ha estado aprobando sin aprender, mediante el modelo memorístico. O sea, verdaderamente, ¿de qué os acordáis? De la asignatura de historia no, ya tenía asignatura. de primero de bachillerato, por ejemplo. ¿Os acordáis de algo de eso? ¿Habéis aprendido algo con esa asignatura? La habéis aprobado, pero no habéis aprendido. Aquí, si aprendéis, aprobaréis. No entiendo esa pregunta, Roberto. Vídeos sobre contenidos de la asignatura. Esta asignatura no se basa en contenidos. Ya tenéis los libros. Tenéis cuestiones que amplían los contenidos a partir de el canal YouTube y de los vídeos que vais a hacer vosotros. Mm. Aquí hay una cuestión central. Es el sistema os matricula e incluso al 31 de octubre, cuando una buena parte de los estudiantes están siguiendo la asignatura hace un mes. Eso me parece la primera cuestión, en lugar de establecer dos turnos o dos días diferentes. Pero es imposible en esta plataforma. Los que se matricularon están desde el primer día y ya hemos visto un montón de temas con los que se matricularon el miércoles pasado. Y no han leído absolutamente nada, no se enteran de nada y en lugar de ayudar, sí, pero el sistema lo permite, terminan siendo una molestia. A ver, una cuestión es que preguntan cuál es el contenido de los vídeos que tienen que hacer ellos. Eh, Cualquier contenido de los que estamos viendo, no, cualquier no, 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 cuestión. no, es que tienen que ver, es decir, no vamos a repetir más de lo mismo.
Voy a volver a poner el vídeo modélico donde ese profesor americano y su grupo de estudiantes hacen un vídeo de 2 minutos más o menos o 3, donde critican al sistema. El primer ejercicio había dicho, y no vuelvo a repetirlo, porque esto es una cuestión de repetir, repetir y repetir, y no se trata de eso. Es analizar el vídeo, no es buscar vídeos que os interesen, que hablen sobre pedagogía crítica, que critiquen el modelo o que critiquen el sistema, y por qué lo habéis escogido, qué os ofrece, qué es lo más positivo y qué es lo negativo de ese vídeo, por qué lo habéis escogido, y que pueda servir como pistas o como modelo para que vosotros o vosotras realicéis vuestro propio material, que empecéis a escribir con una cámara de vídeo con sentido, una historia, crear una historia a través del vídeo. Así como Italo Calvino crea una historia de 11 capítulos que tiene una estructura determinada y que ese libro se parece mucho a la estructura que tiene esta asignatura, vosotros tenéis que, los que queráis, es opcional, crear vuestro propio vídeo. Punto. Es decir, y vamos a ir creciendo semana tras semana. Dejaros de obsesionaros con el dichoso examen. Es decir, lamentablemente no puedo hacer lo que hizo Pinillos con nosotros. Los que realmente no os interesa, os pongo el 5. Los demás, realmente seguid conmigo. Es decir, es realmente una farsa lo que se monta alrededor de esto, que memoricéis para no aprender nada. Yo quiero otra educación, que lo que aprendáis sea significativo, que sirváis para los niños y niñas y jóvenes de los años 30 del siglo XXI. Vosotros y vosotras vais a ser profesores y profesoras del año 2022, del año 2025, del año 2027. Es decir, ¿qué contenidos os ponen cerca de esa realidad? Aquí no interesa memorizar, aquí interesa simplemente que despertéis cosas, que penséis en algo que nunca había existido hasta ahora. Es decir, a mí no me sirve para nada que me contéis cómo funciona un ordenador. No me sirve para nada. ¿Sabéis para qué me sirve el móvil? Para grabar vídeos. Me sirve para que creéis historias, para que arméis grupos. Sabéis que WhatsApp ahora permite armar grupos de 4, para que podáis relacionaros entre sí, para que podáis organizaros, para que pidamos otro tipo de universidad y no esto que estamos viviendo. Es decir, aquí hay dos mundos. Por un lado, el mundo que estamos grabando para YouTube y este mundo, este en el que estamos encerrados en esta plataforma. Es decir, ¿qué educación queréis? ¿Qué queréis? ¿La educación de los años 90 o de los años 80? Es decir, no estoy enfadado, simplemente estoy ilusionado porque luchéis por algo bonito, por otra educación. Yo creo que los jóvenes viven otro tipo de experiencias fuera de la escuela y fuera de la universidad, mucho más rica. Deseo que la experiencia en estas horas sean tan ricas como las que vivís fuera de las aulas. Había alguien que decía, pero por favor, ¿podéis hablar algo de la interactividad? Llevamos toda la tarde hablando de la interactividad. La interactividad es precisamente todo esto. Es pensar en un sistema realmente de la interactividad, donde se empodere al alumnado, donde el alumnado sea creador, sea co-creador, donde pueda construir cosas en el aula, donde las aulas sean laboratorios, donde no haya ese modelo tan sumamente jerárquico como en el que nos hemos educado todos, donde las aulas, los espacios para la educación sean espacios donde no haya emisores y receptores, y no haya jefes ni empleados, entre comillas, porque yo vuelvo a lo mismo, todavía estamos en la educación en la era industrial,
industrial, donde en la educación se reflejaba el funcionamiento de la fábrica, el funcionamiento fabril. No, pensar en un sistema, en una educación, en una pedagogía de la interactividad es derribar todo eso e irnos a un modelo completamente diferente, que mire las cosas desde otro punto de vista, que conciba los espacios, las interfaces escolares de otra manera también, de una manera, imaginaos que los dispositivos, los móviles, las tabletas, los ordenadores que todos llevamos y que todos tenemos, no nos permitieran crear, no nos permitieran construir cosas, no nos permitieran hacer cosas, fueran instrumentos solamente para la recepción, no para la creación. ¿Qué visión tendríamos de ellos? Ese es el sistema educativo que tenemos hoy. Un sistema muy poco interactivo. Si se dice que nuestra tecnología es interactiva, en esa definición antigua, pero ciertamente utilizada de la interactividad, si se dice que nuestros dispositivos son interactivos, es porque nos permiten ser creadores. Hagamos un sistema, propongamos un modelo, desarrollemos unas metodologías lo más interactivas posibles, como son nuestros dispositivos. Y de eso precisamente es algo de lo que lleva hablando Roberto durante toda la tarde, ¿no? Para terminar, estáis a ver, la idea es, perdona, la interactividad no es un concepto tecnológico para nosotros, es un concepto social. No puede haber interactividad si no existe la idea de cambio, si no existe la idea de creación, si no existe la idea de que tú vas a ser autor, no repetidor o reproductor. Hay un comentario que leí, es decir, qué caótico es esto. Afortunadamente. Sí, afortunadamente. Es decir, tenéis que distinguir, es fundamental que leáis Si una noche de invierno a un viajero. Las cuestiones lineales solamente te llevan a cuestiones cuadriculadas y tenéis que distinguir entre caos y caótico. Ojalá no estamos en un campo, donde todos hacemos lo mismo, el mismo ejercicio, levantar la mano, bajar la mano. Esto es otra cosa. Es decir, vosotros pedís algo aquí que no vivís en la calle. En la calle os comunicáis en cualquier momento, tenéis experiencias de cualquier tipo, en forma desordenada, esto y lo otro, y esto lo aplicamos con una metodología. No, esto no nos va, no os va porque no es fácil, es decir, porque sigue otro modelo, porque rompe vuestros puntos de vista y porque no podéis memorizar. Esto no sirve para pasar apuntes. Olvidaros el tráfico de apuntes a través de la plataforma, porque dices, pero ¿cómo cojo esto? Es que esto, es decir, la pedagogía de la incertidumbre está, os vuelvo a decir, está basado en la teoría del caos. ¿Y qué dice la teoría del caos? ¿Qué pasa si se mueve un elemento en un lugar? ¿Qué pasa en otro lugar? Se producen efectos inesperados. Se producen efectos inesperados. Es decir, mientras que en la educación nunca hay efectos inesperados. Es todo esperable. Está todo cuadriculado. Aquí no vais a tener esa fortuna. Aquí tenéis que inventar cada día. Y aquí tenéis que crear cada día. Y si no, los dos libros y no os compliquéis más. ¿Vale? Pero en realidad lo que deseamos, David, Sara, Sagrario, que aún no se puede incorporar, y yo, es que seáis creativos y creativas, que aprovechéis este espacio y que este espacio sea lo más parecido al que vivís en la calle, al que diariamente el mundo que está fuera de la educación es mucho más moderno, mucho más actual que el que se vive dentro del mundo educativo. En esta asignatura queremos que el mundo de la calle, el mundo de la vida cotidiana, permee la asignatura. ¿Terminamos? Sí, yo diría que sí. No sé si hay lecturas para la siguiente semana. Sí, pero tenemos el próximo sábado, terminamos
eh, os vuelvo a decir que la pedagogía del confort realmente descansaría todo el año. Simplemente y os pongo un examen múltiple choice y realmente me invita a no trabajar. Pero como me interesa otra educación, me interesa un mundo mejor, me interesa realmente que planteemos cosas distintas y soluciones distintas. El sábado nos reunimos de 12 a 1:30 para discutir, como hicimos el sábado pasado, desde el capítulo 3 hasta el final del libro. Si no habéis leído el libro, no tiene ningún sentido que participéis. Fue una sesión estupenda, creativa, maravillosa, con un grupo de talentos que analizaba el libro, comparaba la asignatura. Quiero gente que luche. Una forma de lucha está dado en nuevas lecturas, en aproximarse al mundo de la educación de otra manera. No vengáis ya cansados. Esto te exige un poquito más que las otras. Eso es poner énfasis en los procesos, precisamente, no en el contenido. Si una noche de invierno un viajero no es un contenido oficial de esta asignatura, pero sin embargo forma parte del proceso de aprendizaje con el propósito de eso precisamente, de enriqueceros. Porque al final esto se trata de que qué os va a quedar de esta asignatura dentro de 20 años, dentro de 5 años, dentro de 10 años. Algo que podéis aprenderos de memoria en el libro. Bueno, pues si ese es vuestro objetivo, fenomenal. A las 2 semanas yo apuesto a que ya no os acordaréis absolutamente de nada. Sin embargo, si entendéis cómo es el proceso, si entendéis cómo es esta metodología, esta forma en la que nosotros entendemos la educación y la comunicación, eso se os va a quedar para siempre. Esta pedagogía de la incertidumbre que he creado y que me siguen un grupo de colaboradores y estamos construyéndola, está siempre en proceso, implica otro tipo de cosas. Freire significó cosas muy importantes para la educación. Giroud significó cosas muy importantes para la educación. Eh, eh, Cada uno de los que Kaplun significó mucho para entender dónde estamos trabajando, cómo son nuestros profesores o profesoras. Ahora estamos en otro momento, un momento de incertidumbre, un momento de caos, un momento de complejidad, un momento que no está definido, que se va construyendo, que lo vamos construyendo y cada uno lo construye de acuerdo a su contexto. ¿Y cuál es la pedagogía para esto? Eso, ¿cuál es la pedagogía que tú necesitas? Que tú necesitas. ¿Cuál es la comunicación que necesitas? Déjate de estos modelos cerrados y eh, de ser un clon. Anímate a ser una persona. Hasta luego. Chao, hasta luego.